Continuando con nuestros programas de entre profesionales dedicados al bioderecho, o sea, a la legislación relativa a la vida humana, la legislación que debe proteger la vida más vulnerable, en el último espacio estábamos hablando sobre la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, la ley que regula en España la fecundación in vitro, el tema de los embriones, la investigación con esos embriones, viene desarrollada luego por otra legislación que ahora veremos. Y en este programa de hoy vamos a hablar un poco sobre esa investigación, cuál es la situación de los embriones en nuestra legislación actual y en particular del drama del aborto voluntario, del sacrificio sistemático, legalizado de los seres humanos en su etapa prenatal. Decía que la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, además de permitir estas técnicas y regularlas y ordenarlas, ya establecía algunas cautelas sobre, por ejemplo, el tema de la clonación. Realmente podemos decir hasta qué punto se protege a los embriones humanos en esta ley. Bueno, pues toda vez que la ley de reproducción asistida está permitiendo congelar embriones, está permitiendo transferir embriones, está permitiendo el comercio con embriones. Ciertamente no podemos decir que estén protegida la vida embrionaria. Yo encuentro aquí que se hace una distinción falaz en el lenguaje cuando se habla de embrión preimplantatorio, preembriones. Esto creo que es importante aclararlo. La ley utiliza la palabra preembrión para referirse al embrión de menos de 14 días, al embrión que todavía no anidó en la pared uterina, el embrión generado in vitro que todavía no ha sido transferido, el embrión que es tan jovencito que realmente tiene todo su ser ahí y toda su capacidad de desarrollo, pero lo tenemos congelado, lo tenemos en una placa vítrea. Esos blastocistos humanos deberían ser mejor protegidos por la legislación actual. Lo que tenemos es que le llama preembriones. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo se distingue del embrión si es lo mismo? Si es la misma ley dice que el preembrión es el embrión de menos de 14 días. ¿Por qué hace esa distinción del lenguaje? Muchos de ustedes no se habrían dado cuenta si no les digo que tiene una finalidad clara con el lenguaje para permitir ciertas actuaciones sobre los embriones que de otro modo estarían prohibidas por las leyes internacionales. Si se acuerdan, en nuestro espacio sobre el bioderecho internacional estábamos hablando de cómo el Convenio de Oviedo del Consejo de Europa sobre Biomedicina y Derechos Humanos establecía un límite en la investigación con embriones y decía que no se podrían constituir embriones, que no se podrían usar para simplemente fines investigativos y que la legislación estatal que regulara esos embriones debería protegerlos. Claro, si tú en vez de llamarlos embriones los llamas preembriones, es más fácil que luego se puedan usar para que la industria investigue con ellos, para que se pueda investigar sin ningún respeto a su vida ni a su integridad física. Los mal llamados preembriones es un problema de la definición de un lenguaje utilizado en la legislación española. Y luego está claro, la clonación está prohibida por el Código Penal, aquella que pudiera repercutir en la mejora de la raza, dice, o sea, el legislador penal hace un uso un poco raro de las palabras, como que no comprende muy bien lo que es la clonación. Lo que sí es una técnica que estaba censurada con fines reproductivos. Es decir, la ley de reproducción asistida dijo que no se podía usar la clonación para tener hijos, pero no decía nada de que se pudiera usar un embrión clónico con fines investigativos o experimentales. Dejó abierto eso. Claro, el mismo legislador un año después, si esto fue en 2006, un año después, 2007, aprobaba la Ley de Investigación Biomédica, una ley que era necesaria, pero que cerraba el círculo de la desprotección de los embriones humanos. En esa ley vemos cómo el legislador empieza diciendo que se trata de proteger la salud, organizar la investigación biomédica, eso está muy bien, los criterios básicos que establece de base el respeto a la dignidad de la persona, estamos todos de acuerdo con ellos, está alineada con los grandes principios de la bioética, regula los biobancos, era una ley necesaria, pero cuando llegamos al tema de los embriones es llamativo. La ley prohíbe explícitamente la constitución de preembriones y embriones humanos exclusivamente con fines de experimentación, de acuerdo con esa interpretación gradualista de la vida humana que luego veremos en el caso del aborto, pero al mismo tiempo está permitiendo la utilización de cualquier técnica para obtener células troncales humanas con fines terapéuticos o de investigación, que no comporte la creación de un preembrión o de un embrión exclusivamente con este fin en los términos definidos en esta ley, incluida, dice, la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear. He leído este artículo, es un poco complejo y lo voy a explicar brevísimamente.
Se dice que se permite la utilización de células troncales humanas, de células madre, que se extraen de embriones, con fines terapéuticos o de investigación. Hay unas células madre que se obtienen de embriones, otras se obtienen de células somáticas, pero estas están hablando de estos. Pero dice que se podrá usar esas células madre siempre que no comporten la creación de un preembrión. Y al mismo tiempo, en el mismo artículo está diciendo que podremos crear embriones clónicos mediante la técnica de activación de ovocitos, es decir, la transferencia nuclear. La ley de investigación biomédica con este artículo está autorizando la clonación humana con fines de investigación. Está diciendo que podrán activarse ovocitos mediante transferencia nuclear. Eso se llama clonación, señores. La ley del 2006 prohibía generar estos embriones por clonación con fines reproductivos, pero no prohibía la experimental o investigativa. Ahora la ley de 2007, ¿qué hace? Permite la activación de ovocitos de creación de embriones clónicos con fines experimentales e investigativos. ¿Cuál es la diferencia entre un embrión clónico y un embrión que tiene de la fusión de dos gametos? Ninguna. Son seres humanos, son personas, son de nuestra especie. Por primera vez en la legislación europea, me atrevo a decir mundial, se permite la clonación en España. Se permite la clonación con esos fines experimentales. Y eso significa el uso indiscriminado y no controlado de ovocitos humanos, de embriones. No son óvulos, no son espermatozoides, son seres humanos, cuyo estatuto debería ser mejor protegido. Pero, ¿qué vamos a decir si los embriones se pueden manejar en un país como España, que desde 2010 tiene una legislación que permite el aborto? Hablemos brevemente del aborto, un tema siempre controvertido, un tema donde entran en juego los pretendidos derechos de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos, frente a los derechos del llamado nasciturus, el que ha de nacer, el niño concebido y no nacido. La ley española permitía el aborto, recordarán ustedes, con 3 limitaciones: que se produjera el aborto en 3 indicaciones, en 3 supuestos. En esos casos no se castigaba a la mujer que abortara. El Código Penal se abstenía de castigar a la mujer que procurara un aborto. Pero en 2010 esa despenalización se convirtió en un derecho. Ese no castigar se convirtió en que la ley atribuía el derecho a la madre de acabar con la vida de su hijo en el vientre materno. Esa es la realidad que tenemos. Hasta las 14 semanas sin ninguna explicación, y después incluso de las 14 semanas y hasta 22 semanas después de la gestación, se puede abortar en determinadas circunstancias. Eso es lo que tenemos este es el estatuto del embrión humano en España. España en ese sentido rompe o está lejos de la tradición de otros países que están volviendo a una cierta limitación del aborto. Recuérdese que recientemente hemos tenido una sentencia del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América. Una sentencia que revoca, ese altísimo tribunal, revoca una doctrina de los jueces estadounidenses que venía desde los años 70 con la famosa sentencia Roe versus Wade. Esa sentencia establecía que ninguna legislación podría limitar el poder de disposición de una madre respecto de la vida de su hijo. Esa sentencia abrió la puerta a la extensión del aborto legal en los Estados Unidos de América. Esa sentencia dio alas a la causa pro-abortion, pro-choice. Sin embargo, la sociedad estadounidense y otras sociedades también europeas han ido limitando esa apertura al aborto, esa autorización legal del aborto, excluyéndola en algunos casos, limitándola, y recientemente esta sentencia del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos rompe con esa doctrina y establece la ilicitud del aborto en Estados Unidos. Claro, los estados ya van a poder regular sobre eso, y una docena de ellos ya han regulado limitativamente sobre el tema del aborto, o prohibiéndolo directamente o limitando muchísimo la posible práctica del aborto. Frente a eso, en la Unión Europea, ¿qué tenemos? Pues países como Polonia, que claramente se oponen al aborto, países iberoamericanos como Nicaragua, El Salvador o la República Dominicana, que siguen defendiendo la vida humana en sus legislaciones de una manera valiente y contra toda corriente y contra graves presiones internacionales. Países, lamentablemente, como Argentina, tan importantes como Colombia, México o Ecuador, han terminado legislando facilitando el acceso al aborto de las mujeres. No es mi papel hablar sobre los aspectos éticos de la mujer. Sí es importante conocer que el aborto es claramente un acto ilícito moralmente. Es un acto que choca contra los principales
los principios más básicos del derecho. Porque desde siempre la defensa del derecho a la vida y de la vida de los inocentes había sido algo absolutamente indiscutible para el derecho. El aborto rompe con el dique de la protección incondicional de los inocentes, rompe con un absoluto moral. Y por lo tanto cualquier legislación que permita el aborto libre sería una legislación injusta en los términos de los que hablábamos en este mismo programa hace algunas sesiones. Por último, una palabra sobre la maternidad subrogada, los vientres de alquiler. De las pocas cosas positivas que podemos ver en nuestra valoración de la legislación sobre reproducción asistida es que en España desde el año 2006, desde la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, está expresamente prohibido el alquiler de úteros, la maternidad subrogada. La posibilidad de que una mujer geste, lleve a término la gestación de un bebé cuyo origen biológico es de otra mujer. Estas mujeres que gestan en nombre de otras, una hermana o una amiga o una señora que a cambio de un precio gesta el bebé de otra, sea porque esa madre no puede llevar a término el embarazo, sea porque no quiere hacerlo y prefiere que otra mujer desarrolle ese embarazo, al término del cual deberá entregar el bebé, en algunos casos mediando un precio y en otros casos de manera gratuita. El hecho es que nuestra legislación en España es muy clara. Cualquier forma de maternidad subrogada, de alquiler de úteros, está clara y determinantemente prohibida por la ley española. ¿Esto por qué? Bueno, lo dicen las feministas, lo dice la Iglesia Católica, lo dicen los antropólogos, porque se cree que en respeto de la dignidad, de la corporalidad de la mujer y la misma dignidad de la gestación y del proceso de la vida humana, no debe autorizarse esta subrogación. El fundamento puede tener muchas diversas explicaciones, pero el derecho lo reduce a un acto nulo de pleno derecho. Algunas personas quisieran que se autorizara esto cuando esa gestación se hace de manera altruista, sin mediar un precio, y han presionado para que se legisle autorizando la maternidad subrogada no mediando un precio, porque entonces no hay tanto riesgo de explotación de la mujer que gesta. Sin embargo, en España se ha reiterado la doctrina sobre esto y la conclusión que sacamos es que en este punto la ley española protege la dignidad de la mujer y la dignidad del hijo, y la madre biológica siempre va a ser la madre verdadera. Hasta aquí el espacio de hoy. La conclusión fundamental es que, lamentablemente, la vida humana en los espacios más vulnerables, en los estadios más vulnerables de su desarrollo, cuando somos embriones, cuando somos fetos o apenas después de nacer, sigue estando en grave riesgo. Debemos mejorar esas leyes para que prohíban acciones que van claramente contra la ley natural, contra el derecho natural y contra los principios más básicos del ordenamiento jurídico. No hay mayor injusticia que la que se comete contra los más vulnerables. Andaremos para ir cambiando estas leyes. De momento vamos a estudiar en próximos espacios leyes como las que autorizan la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Creo que es muy interesante que lo conozcamos. Hasta próximos programas. Muchas gracias.